Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. buenas, buenas. Nuevo programita, qué bueno. Me encanta, estoy súper contento de un nuevo programa. Cada vez se hacen más interesantes. El programa pasado también estuvo buenísimo, que charlábamos del amor, que aprendiéramos un poquito a valorar a las parejas y no a los objetos. Mirá cómo me quedó eso. Te Ajá. aprendiste. Sí, Aprendió sí, algo, bien. algo aprendí, un 10. ¿Cómo han estado? Muy bien, con nuevo look. Mirá, sí. Ah, Te, cada programa te trae un queda nuevo muy look. bien, ¿eh? Te queda muy bien, amigo. Gracias, gracias. Es que Está vi bueno ahí vi renovar. Maverick y Top Gun y dije, bueno. Se ve bien, muy bien. O sea, has estado metido ahí con la aviación. Sí, sí, sí. Pero ¿tiene algo que ver con el programa que vamos a charlar hoy? ¿O Y sí, quizás? sí, obvio, obvio, obvio. Ah, mirá, qué interesante, porque hoy también tenemos el honor eh, de hablar con una persona que ahora nos va a contar bien él cuando entre, que más o menos, si bien no volaba, pero estaba en el mar. Así que, viste que uno dice que nosotros dominamos el aire, también el mar, y bueno, estaba ahí, está parecido. No, y quiero, creo que tenemos la oportunidad de charlar con una persona que nos puede dar, contar una experiencia que tal vez nuestra generación no la ha vivido muy por arriba y muy de historias y está bueno que gente de nuestra edad y más chicos escuchen y puedan nada, aprender eh, de las vivencias que generan tanto respeto y tanto honor en la patria y amor a la bandera que creo que a veces nuestra generación la ha perdido un poco. Y eso está Tal bueno. cual, coincido. Así que bueno, habiendo dado este lindo preámbulo, lo podemos hacer entrar, ¿no es cierto? Sí, obvio, vamos, ¿Estamos Sí, hagámoslo listos, entrar. Qué Brunito? estamos interesante. listos. Hola, Daniel. Bueno, un placer. Hola, Daniel. Gracias por... Hola, Daniel. Eh, bueno, no entiendo mucho esto de lo moderno, pero ¿me escuchan bien? ¿Voy Sí, Está bien? sí, sí. perfecto. Bueno, bueno, Está... bueno, como siempre me gustó basarme en la realidad. Y esta es una realidad que estoy viviendo, y de más está decir que es una razón para agradecerles a ustedes por lo que hacen, porque créanme que son muy jóvenes, no pertenecían a la sociedad de 1982, año que sucedió la Guerra de Malvinas. Así que por lo tanto no tienen ni la más mínima idea de lo que puede haber vivido cada soldado argentino en defensa de la soberanía, tanto en la tierra como en el aire o en el mar. Y como también sí les puedo asegurar que ustedes tampoco tienen en estos momentos la más mínima idea y ni se imaginan la magnitud del bien que le hacen a un veterano cuando lo reconocen. Wow, Porque en ese reconocimiento que ustedes hacen, para nosotros es una caricia al alma, porque en ese reconocimiento están honrando a los 649 que dieron la vida, lo más caro que tiene un hombre, un ser humano, que es su vida. Así que desde ya les agradezco mucho, y sepan que no tienen idea del bien que hacen. bueno, me Gracias, has gracias puesto... a vos, Daniel, porque como vos decís, somos una generación que no tenemos ni idea de lo que es vivir la experiencia
estar en guerra o pelear por la soberanía de un país. Y tenerte acá es un honor máximo. Así que gracias también. Sí, 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 a mí también me puso la piel de gallina al escucharte hablar, porque la verdad que sí, no tenemos ni idea y como hablábamos un poquito afuera, eran muchos chicos que fueron a pelear para defender a su país y eran más chicos que nosotros, que quizás muchos no entendían lo que estaba pasando y ellos dieron su vida, como decís vos, que es lo más preciado que tiene el ser humano. Así que contar esta historia y obviamente que nos corrijas si decimos algo que equivocado. Nosotros vinimos a aprender y a tratar de transmitir eso también a nuestra generación y, como decía el Juaco, a los más chicos. Así que gracias. Gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición. Pregunten o quieren Dale. Dale. Y bueno, yo respondo. Me gustaría empezar que nos cuentes un poquito de vos, de cómo fue tus comienzos en la Marina, cómo fue tus comienzos en el ejército, para entender un poquito si uno lo elige o te eligen a vos o cómo es ese sistema. Bueno, yo entré, mi vida es un poco accidentada, un poco desventurada, las desventuras del aguilucho, me acuerdo el dibujo animado, porque yo a los 13 años, por una necesidad, tengo una familia muy humilde, tuve que salir a trabajar y me alejé mucho de mi casa porque era muy lejos. Y bueno, desde los 13 años estuve trabajando en una confitería, una pastelería, hasta los 17 años. Era el más chico en esa confitería, en esa panadería o pastelería, no sé cómo le llaman en los lugares que ustedes están. Y tuve la bendición, siempre digo que fui un bendecido porque el maestro pastelero, en aquella época existía el sorteo, o sea, para el servicio militar obligatorio. En aquella época, todos los años, se sorteaba al ciudadano que cumplía 18 años o estaba por cumplir 18 años y a través de ese sorteo y el número que le tocaba el ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, la Armada Argentina. Este maestro, el señor Soria, fallecido, como yo había entrado de chico, tenía 13 años, era un poco el mimado, me crié en esa empresa trabajando, me dijo, bueno, mirá, te van a sortear, dice, y si te toca el ejército y te toca acá en Mendoza, no vas a conocer Buenos Aires. ¿Por qué no te metes a la Marina? Y en Mendoza hay una delegación, entonces me presenté y bueno, rendí las exigencias para ingresar a la Armada, las aprobé. Y en 1978 me venían a buscar para llevarme a Buenos Aires, a la Escuela Mecánica de la Armada. Cuando me sortean, me tocó el 009. Y los números bajos no hacen el servicio militar. Ah, ¿en serio? Casi te salvas. O sea que yo me hubiese salvado. Ay, no me digas. Ahí empieza, por eso te digo que es muy accidentado la lectura. Claro. Entonces, como ya estaba inscripto, ya estaba asignado la fecha en que yo tenía que partir a Buenos Aires, que me venían a buscar, el no asistir era desertar. Claro. Y me convertiría en desertor. Porque ese toma como que me había querido hacer el vivo, digamos. Y Daniel, entonces, ¿y qué les pasaba a los desertores en esa época? Los desertores, bueno, se los busca en los domicilios, se los encuentra y se los lleva al ejército.
se le O sea, hace sí un te estudio. llevan a la fuerza. Sí, te llevan, Ok. te hacen un estudio psicofísico, ¿sí? Sí, Y bueno, te hacen una evaluación por qué fue la deserción, cuál es la Claro. causa. ¿Eh? Entonces, Pero, bueno, ahí pero se evalúa. entrás como un desertor, o sea, ya como medio con el currículum manchado, por así decirlo. Exacto, Claro, exacto. Pero se termina dando de baja, se lo tiene 3 meses haciéndole los estudios médicos, psiquiátricos, el entorno familiar, el económico, y bueno, se le termina dando, pues no se lo puede tener forzado a una persona. O claro, sea, claro. algunos, Mirá vos. algunos, algunos se quedan porque les gustó. ¿Por qué? Yo me reconsideraron y imaginaba se que te quedaron. forzaban a quedarte, no sabía que te daban la Claro, opción No, yo pensaba lo mismo. de salir. Yo tampoco, no sé que te iban y te buscaban y te llevaban de todos modos. te lleva para hacerte, ¿por qué es la deserción? O sea, Claro. Claro, porque no estás cumpliendo con un llamado a la patria como en otros países que también existe. Le pasó a Sí. Casu Clay. Claro. Bueno, en eso, bueno, yo ingreso a la Marina, me voy a Buenos Aires, y en esto les cuento un poquito. En aquel momento, el servicio militar, que después se saca, en la época de Menem, ujú, le hace un gran daño al ciudadano joven de 18 años. ¿Por qué? Porque más allá de la anécdota del servicio militar, esa formación militar, el uso de armas, el carrera mar, cuerpo a tierra, las exigencias que tiene en la vida militar, eh, pasa como una anécdota. El valor que tenía es que producía un desarraigo en el joven. Se lo llevaba a otro lado, lejos de su entorno familiar, lejos del confort, y se encontraba con un grupo de gente en donde habían intelectuales, profesionales, gente acomodada económicamente, gente humilde, o sea, gente analfabeta, y todos eran iguales. claro. Claro. No había Entonces, división de clase, nada. Ahí era, somos no todos había lo mismo. división de clase. Era todo igual. Entonces ahí se le enseñaba una serie de cosas que cuando salían del servicio militar ya venían a la casa maduros. Claro, Ya en Con aquella humildad. época salía del servicio, venía del servicio militar, ya se quería casar, no quería que lo mandara el padre. Ya venía maduro. ¿No? Eso es lo que producía, es lo que, sí, eso es lo que produce el desarraigo. ¿Cómo? Ahí, ah, Claro. ahí, Más arriba. ahí. Ahí. ahora sí. Vale. Bien, técnico. Vamos. Por eso es que el desarraigo de una persona madura. Eso pasa, Claro, creo que para ustedes, a la gente que se va del país a trabajar a otro país, en donde no, el desarraigo hace que actúe el espíritu de supervivencia, hay más creatividad. O sea, el hecho de ya no estar en una zona de confort, que es el entorno familiar, en donde todo lo tiene. Cuando uno se aleja de eso y se produce el desarraigo, bueno, ahí hay un cambio en el ser humano, en donde, bueno, se produce una madurez. Eso es tal cual. lo que hacía el servicio militar. ¿Mm? Producir la madurez en el joven para Sí, salir sí. a la sociedad. De hecho, Dani, yo he estado viendo videos de los chicos con 20, 21 años que le hacían los reportajes antes de ir a las Malvinas y de verdad parecían señores, o sea, parecían personas de quizás 40 años y no por lo físico, sino cómo hablaban y su madurez al comunicar y al decir nosotros daríamos la vida por la patria y la verdad que eso me conmueve muchísimo y ahora que lo decís es tal cual, porque yo decía, no puede ser que tengan 21 años y hablen así. Claro, lo que pasa es que
Bueno, en una oportunidad tuve una entrevista con el Partido Justicialista, me hicieron un Zoom desde Buenos Aires, la Campo, la todo, que no quería una charla, pero bueno, me llamaron de Buenos Aires que sí, que por favor les diera algo así como ustedes. Y en esa oportunidad una maestra me dice, y bueno, ¿qué hacemos con los chicos que mandaron a la guerra? Entonces le dije, mire, le voy a responder, pero le voy a hacer 3 preguntas a usted antes. ¿Me permite? Sí. ¿Qué edad tiene? 39. ¿Qué función cumple? Maestra. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno de 13, 9 y 2 años. Bien, y le comenté, digo, mire, si me lo hubiese dicho hace 20 años, le hubiera respondido molesto. No eran chicos, eran hombres. Ahora, ya esto fue el año pasado, con 62 años, hoy tengo 63, le digo que sí, realmente usted tiene razón, me está hablando de chicos, porque usted está viendo al ciudadano de 18 años de hoy. Claro. No al ciudadano de 18 años de 1982. Exacto. Ajá. Si no, ¿qué diríamos de Juana de Arco, que empezó con su rebeldía a los 14 y la quemaron a los 16? Sí, sí. Hay que ver el contexto. Entonces le digo, porque ¿qué diríamos de el ciudadano? ¿Qué me dice o cómo lo llama al ciudadano de 16 años que sufraga, que vota, que elige a un presidente? ¿Cómo lo llama? Y me dice, la verdad que no lo había visto nunca desde ese punto de vista. Tal cual. Disculpe, o sea, me explico, por eso cuando dicen chicos o algo, claro, es de acuerdo al contexto, como vos decías. ¿Cómo puede ser que tenga 21 años y hable así y hoy ciudadanos de 18, 20 años, 21, 30, 35 viven con la madre? O sea, antes no sucedía. Están en la boludez total. No, bueno, es el contexto, o sea, es lo que se vive ahora. Y es lo que, bueno, nosotros como padres cometimos el error. Si yo tengo 3 hijos, tengo uno 37 años que es contador público, tengo una hija que tiene una discapacidad, una disritmia, y tengo un hijo que le queda 1 año para recibirse de ingeniero agrónomo. Liceísta, estudió en el liceo militar. Y a veces nosotros, cuando charlamos con otros padres que se han quedado juntos, digo, la verdad que nosotros cometimos el error. El error lógico de decir, ¿por qué? Porque ha sido tan rápido el avance tecnológico, el modernismo tan rápido, en 10 años, 15 años, pero con una rapidez que no sucedía en la época nuestra. Fue mucho más lento. Entonces nos encontramos con una serie de cosas a la mano, como las redes, como el teléfono, un montón de cosas que uno comete de decir, no, se lo tengo que dar a mi hijo, no quiero que sufra con lo que yo sufrí. Y ahí cometemos el error. Porque todos debemos vivir y sufrir lo que debamos sufrir para poder madurar. A veces la inmadurez producida porque somos culpables nosotros los padres por pretender que los hijos no sufran lo que sufrimos nosotros. Y por naturaleza, y tenemos que caernos con la misma piedra, o sea, cada uno tiene que vivir su propia experiencia, sin que uno le facilite las situaciones, porque eso, hace que no nazca en él la creatividad, la necesidad de crecimiento, digamos, ¿no? Una cosa así. Aprendemos a los golpes, se podría decir. Se aprende un poco, porque la vida se aprende con las derrotas, porque la vida es una guerra en forma permanente desde que nace. Y en esa guerra hay miles de combates. Unos combates se ganan, otros se pierden. O sea, tenemos fracasos y tenemos logros.
pero que es lógico que nos tenga que suceder. Pero no nos vamos a ir del tema, vamos a ir a lo de la Bien. Marina, ¿no? No, pero te digo No, que está muy también funciona. interesante. Sí, sí, está buenísimo. Y claro, me deja la intriga a mí. La pregunta es, cuando te alistaste a la Marina, Ah, ¿tenías alguna noción de poder llegar a estar en una guerra? Que digo, y más siendo Argentina, que no somos un país que esté en tantos conflictos bélicos, digo, ¿vos se te pasaba por la cabeza en algún momento o dijiste, esto va a ser maniobras de aprendizaje y de cosas, pero nunca llegar a la práctica o a estar en combate? Mira, yo cuando ingresé, como te decía, me voy a Buenos Aires. Lo que pasa es que tenía una especialidad que había elegido, que es la de mar, que es el tema de la cubierta, y esta especialidad son los que manejan los barcos, como los Claro, timoneles. Cuando yo ingresé a la Armada, bueno, estuve en la escuela y a los 3 meses nos llevan a un barco, el Muratur en aquella época, a hacer limpieza porque somos aspirantes, ¿viste? O sea, somos nuevos, ¿no? Nos barren, nos pegan, nos empujan, hacemos todo lo que... El derecho de piso. no basado. Hay que pagar el derecho de piso, que son los 3 meses. Después les voy a comentar lo que es 3. PSP, preselección de personal. Nos mandaron ahí, bueno, estábamos limpiando. Y yo, como curioso, nací en San Juan, vivo en Mendoza, 1200 kilómetros de Buenos Aires, nunca había visto el río de la Plata, el río Paraná, menos el mar. Y me subí y me fui a ver, digamos, el puente de comando, que sería la cabina o la sala donde está el comandante o los oficiales y el timón, donde se maneja el barco. Claro. Y yo ahí miraba por el ojo de buey, por una ventana, digamos, el ojo de buey redondo, miraba porque era curioso, o sea, eran las 10 de la noche. sí. Bueno, y desde adentro me llaman, me gastan, ¿viste? Porque era un aspirante, todos eran superiores, el más bajo era yo, o sea, todo lo que íbamos ahí, la menor jerarquía éramos nosotros, o sea que todo el que estaba ahí estaba arriba nuestro. Entonces, Claro. por lógica, tenés que obedecer, tenés que respetar y ellos te gastan, te van templando Aparte, el ¿cuántos años carácter. tenías, Daniel, ahí? Ahí tenía 18 años. Por eso, Ok. 18 años. Era un niño. Para mí los 18 años son un niño. Pero bueno, Sí. es otra época, otra época. Volvemos al mismo tema. Por eso, en aquella época un ciudadano de 18 años era otra cosa. Claro, sí, Sí. sí. Y bueno, me gastaban, qué sé yo, entonces me dicen, ¿has manejado alguna vez? Dice, no, ¿qué va a manejar si viene en San Juan? La carretilla, debe haber manejado la zapa, ¿qué va a manejar? Este no tiene idea, qué sé yo. Y me gastaban que San Juan, no soy rubio, así que es un negro, mirá, bueno, todas las gastadas que se producen para ir afirmando el carácter, ¿no? Sí. Y me dicen, bueno, agarrá el timón. Esto se hace así, así. Y agarré el timón, y no sé si fue una cosa innata o algo, se quedaron callados, en silencio, y después dice, bueno, dice, dale porque me dicen, este es el rumbo, tenés que tener ahí esto, me explica así rápido como gastada. Y cuando agarré el timón, se quedaron callados, me dijeron, bueno, dárselo, y dice, bueno, Se váyase a sorprendieron. dormir. Claro, se quedaron callados y me mandaron a dormir. Me fui, y al día siguiente... Y a todo esto, ¿vos dijiste, me mandé una cagada o estabas tranquilo? Pero sabías, claro. No sabes qué Claro. decir, si te están gastando, se terminó la gastada, ¿viste? O sea, Claro. no te dicen nada, te dicen, váyase a dormir nomás. Bueno, y al Exacto. día siguiente me llama el comandante y bueno, me dice, usted estuvo anoche acá, bla, bla, sí. Bueno, dice, aparentemente, dice, usted tiene algo muy innato con respecto al timón. Mira. Me informaron, el oficial de guardia, que usted hizo tal cosa. Bueno, dice, mire, si usted llega a la escuela, elige la especialidad del mar y está entre los primeros 3, usted da la vuelta al mundo el año que viene en la Fragata Libertad. Wow.
Daniel, te paro ahí, 2 segundos, para hacerte una pregunta. Pero vos, antes de que te dijera todo esto o te ofreciera esto, comandante, ¿vos tenías intenciones de hacer mar o medio que te estimuló todo lo que viviste con eso, lo que te ofrece él? Yo ya, lo que me estimuló es haber ingresado a la Marina. En la Marina hay que hacer mar. O sea, vos vas a ingresar a la Marina y te vas a formar en mar. Eso me entusiasmó más, digamos, me motivó muchísimo. Cosa que regresé a la escuela y bueno, como vengo de una familia humilde, no salía, ahí te exigen después de los 3 meses, el PSP se llama, que dura 3 meses. En esos 3 meses te dan con un caño, la exigencia es terrible, para ver si a vos te gusta o no. Y ahí a los 3 meses, antes de los 3 meses la gente abandona, porque vos tenés que tener un cupo de gente. O sea, si hay 500, tienen que quedar 300, 200 se tienen que ir. Ok. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, van en el camino abandonando, retirándose. Que nadie, ellos, me quiero ir, no me voy, listo, baja y váyase, no hay problema. O sea, no es que, no, usted se queda. Eso se llama PSP, que son los 90 días. Pasar el PSP y ahí empieza a cambiar la cosa y ahí vos sabés que realmente te gusta. Por eso te quedás. Claro. Pasaste la prueba, digamos. Claro, normalmente, así naturalmente, los 3 meses son la base de fijación de cualquier cosa. Pasan los embarazos. Si una mujer está embarazada y llega a los 3 meses y está bien, o sea, es seguro que el embarazo termina, pero los primeros 3 meses son los que se producen las situaciones. Claro. Por eso, en la primaria, 3er grado, llegaste a 3er grado, difícil el tercer, pasaste el tercero y ya terminaste la primaria. Pasaste el 3er año de la secundaria y ya te afirmaste y seguiste y terminaste. Vas a una carrera facultativa y estás, y si no te gusta, abandonás en el primer año o algo, pero una vez que agarraste y pasaste los 3 años, vos eso lo terminás. Hay excepciones, pero la regla es esa. Después de los 3 meses, o los 3 años, o lo que sea, es como que uno se afirma en todo, claro. en la agricultura, en lo que plantás, en todas esas cosas se observa. Bueno, en la Marina, pasar los 3 meses ya te quedás. Y yo, como venía de una familia humilde, bueno, no tenía mucho para ayudarme en mi familia, así que cuando salíamos de Franco, que era obligatorio, pero depende de cómo se daba la situación, dormíamos en la bajada de los subtes. Los días viernes a la noche y sábado a la noche, porque el domingo a la noche te tenés que presentar de vuelta en la escuela. Entonces traté de evitar de salir y me dediqué mucho al estudio. Eso permitió que fuera primero el curso. Ya en fines de septiembre me retiran del curso porque había aprobado todo. Mira. Y ahí comienza una preparación para mandarme a la Fragata de Libertad en 1979. En 1979, la Fragata Libertad es el viaje más largo que hace, 11 meses y 14 días. Conozco 26 países. Después volví a ir a Estados Unidos, a la base naval Puerto de Mayo, el Mayport. Bueno, estuve en Rusia, en Leningrado, Moscú, Alemania, Francia, bueno, una cantidad. Y en cada país uno tiene, más allá de hacer un poco de turismo, lo que es la Fragata Libertad es digamos, la embajadora del país, es la Argentina en un barco. Claro. Y toda la dotación, claro. Los 360 personas, que son los viajes egresados de Guardia Marina y los egresados de suboficiales, los mejores, somos los embajadores y los representantes. Entonces uno va a serie de eventos, a lugares militares de todos los países, en donde ahí uno recibe información, se forma, recibe información militar
de cada país, conoce soldados, practica diferentes situaciones humanísticas de cada país con cada tipo de regimiento, de soldados. O sea, fue una experiencia muy nutritiva bueno. para mí, me llenó mucho el poder haber estado en esa regata, lo que me permitió después volver a viajar a Estados Unidos, Alemania, por las lanchas rápidas. Claro. Ese fue, digamos, mi carrera. Después yo me recibo de cabo segundo en la Fragata Libertad, vuelvo a Buenos Aires, me voy a Estados Unidos, vuelvo y me voy a la base naval Puerto Belgrano. Hasta acá, como vos me preguntabas, uno ya ya tiene una vocación. Porque si vos observás, es muy contradictoria la carrera militar, el militar. Ustedes, no sé si estudian lo que han estudiado ustedes, pero creo que habrán estudiado medios, no sé, para ser periodista, no sé cómo se le llama, el que estudia medicina, el que estudia odontología, se recibe y saca una muela, y el que recibe médico opera. Cada especialidad o formación que vos tenés, la ejecutás. El militar se vive preparando, formando para la guerra y está rezando que nunca pase. Exacto. Sí. Entonces, es más vocación, ¿sí? Porque no está haciendo de esa carrera, decir, bueno, en cada guerra que haga me gano unos pesos, gano más aguinaldo. Sí, no ve la parte económica cuando te dicen voy a la guerra. Claro, está rezando que nunca pase. Claro. Tal cual. Se está preparando todos los días para eso, con las exigencias, que ya se lo verdad, extremas, pero reza que no pase. Mirá cómo se contradice. Por eso, eso es vocación de servicio. Y, más o menos Dani, voy bien. Sí, perfecto. Claro. Excelente. Bueno. Y nosotros ya de a poquito, porque lamentablemente, como tenemos una hora de programa, si no nos quedaríamos hablando todo el día, porque es súper interesante, pero tenemos que ir ya de a poquito al hueso, como decimos hoy en día. Bueno. ¿Vos te acordás en dónde estabas cuando te enteraste? Bueno, el 2 de abril de 1982 yo pertenecía a la tripulación del crucero General Belgrano, que en ese momento eran 550 personas. Ok. El 2 de abril, o sea, la noche del primero, bueno, estaba en Punta Alta, yo en un departamento que alquilaba, y a la mañana me entero, bueno, se entera la toma, la recuperación de Malvinas. Entonces te imaginas llegar a Puerto, que estábamos cerca, subir al barco, una euforia total. Hemos recuperado las Malvinas. Te imaginas, todo fue muy eufórico, tanto en la vida militar como en la vida civil. Y a partir de ese 2 de abril, en donde estábamos 550 tripulantes, hasta el 13 de abril, 11 días, el crucero General Belgrano, un barco que, digamos, es de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba el Fénix, en aquel momento sobreviviente de la batalla de Pearl Harbor, fabricado por Estados Unidos. Es un barco que medía 197 metros, que en ese momento tenía 550 tripulantes, y en tan solo 11 días pasó a tener 1093 tripulantes. Wow. En un barco de casi 2 cuadras, de un ancho de 15 metros. Claro. ¿Entendés? Y el 16 de abril, el crucero General Belgrano pasa, ya sale a navegar. Habíamos intentado salir en la mañana, hubo una falla y salimos a mediodía y partimos hacia el sur. Entonces ahí, bueno, comienzan una serie de
formaciones, una serie de preparativos muy exigentes, muy extremadamente exigentes, en donde, bueno, tanto el instructor como el instruido desconocen cuál va a ser la situación, cuál va a ser la reacción cuando suceda la situación límite. Claro. Ni el Pero cuando instructor ustedes ni el parten instruido. para hacia el sur, ¿tenían idea que iban a la guerra? ¿Se lo suponían? No, claro, no, ya Ya sabía. la idea de la guerra está porque en los preparativos y en las preparaciones que se estábamos yendo a combate, porque se A está luchar. preparándose Ajá. para un combate. Por eso la Claro. exigencia que yo te estaba preguntando, te hablaba. Entonces ahí se asignan puestos para cada cosa que puede llegar a suceder en el mar. Zafarrancho, traspaso de combustible, mal tiempo, incendio, hundimiento, para cada cosa combate, y para cada situación el tripulante que está en el barco debe cumplir una función que ya se la determinan, ¿sí? Claro. Me dice usted, cuando, por ejemplo, que me pasa, en el puesto de combate suyo es el cañón número 3, el Claro. otro es el número 8, su puesto de combate es la cocina o su puesto de combate es el baño, y cuando me dice Cabo Segundo de Mar Daniel Agüero, su puesto de combate es el timón, 22 años, habían compañeros con mayor jerarquía y con mayor edad, y que se me asigna a mí el timón, yo ya era timonel de maniobra. ¿Te imaginas el orgullo y la admiración del resto de los compañeros porque me habían dado ese puesto? Claro. O sea, bueno, ¿Y te sentías preparado para ese puesto? Sí, yo creo que, o sea, ya había timoneado, o sea, ya en maniobra y en esas cosas, en simulacros sí lo había hecho, pero en Una responsabilidad tremenda. Es una cosa que, claro, que no lo llamar, es un orgullo, ¿viste? Una cosa que vos no te puedo transmitir, o sea, cuál fue la sensación, pero que fueron lágrimas, nervios, no sé, Sí, pájaro en el estómago, un combo de sentimientos. Todo junto. Claro, es una cosa impresionante. Bueno, de ahí partimos hacia el sur. Yendo al sur, bueno, van los preparativos. Y en un momento en que se está haciendo, tenemos que cargar combustible, entonces viene un barco, tanque, para pasarnos combustible. Ahí va el timonel de maniobra, que en ese momento éramos Cabo Primero y yo. Esos son los únicos timoneles que pueden manejar el barco en las maniobras. Se llama timonel de maniobra. Y el puesto de combate es timonel de combate. Y bueno, hubo una maniobra, estábamos cargando combustible, y bueno, la parte del puente empieza a detectar un objeto volador, no se identifica, se manda a abortar la maniobra, las mangueras conectadas, los dos barcos en forma paralela, muy cercanos por las mangueras, y hay que abrirse. Entonces, se toca zafarrancho de combate, se aborta la maniobra, los barcos se tienen que ir, digamos, en la misma dirección y tratándose de abrir sin que se toquen las popas. Claro. Y girar inmediatamente al lugar donde está el objeto no identificado. ¿Por qué? Porque un barco presenta ante un combate el menor blanco posible, y el menor blanco es la proa. ¿Sí? Claro. ¿Me explico? O sea, uno Sí. ponerle la proa. Vamos bien. Sí. Perfecto. Bueno, en ese momento sucede, resulta que, bueno, se identifica el objeto, era un avión argentino de pasajeros.
Ah, ok. Bueno, todo el movimiento, todo. Y ahí es como que cambió la situación, el estado de ánimo nuestro. Ahí es como que fue una falsa alarma, ¿no? Uf, Pero ahí cambió. Los puso en Ahí alerta. nosotros, claro, ahí cambió digamos, el estado anímico de todo el barco, de toda la tripulación, de cada uno de nosotros. Hubo un cambio muy Ahí fue drástico. como que dijeron, che, esto viene en serio. Ahí es como que decís, epa, ¿viste qué pasó? Y ahí es cuando vos empezás a escuchar, porque normalmente, por regla general, solamente oímos, no escuchamos. ujú. Y veníamos oyéndonos, y ahí nos empezamos a escuchar. Entonces, ya el trato, la relación era un poco más hermanada, en donde, bueno, mirá, esta carta, si me pasa algo, vos se la das a mi mamá, Uf. o tuve flojo, vos sabés que discutí con mi papá. ¿Me entendés? Empieza la humanidad, Sí, sí, sí. empieza la escucha del compañero. Empieza una situación, ahí empieza a modificarse todo. El Daniel, crucero sigue. Sí. perdón que te pregunte, pero ¿qué pasa? Porque se me viene a la cabeza esta pregunta. ¿Qué te pasa a vos o a tus compañeros cuando te dicen o cuando empiezan que te dicen, che, vamos a ir a la guerra o estás entrando en zona de guerra? ¿Qué? Me imagino que es un montón de cosas, pero ¿qué te pasaba a vos? Me pasaba a mí lo que le pasaba a toda la tripulación. Queríamos entrar en combate, porque escuchábamos lo que ya estaba pasando en Malvinas. Ah, ¿Sí? ¿Me entendés? Queríamos entrar, queríamos ir como cada soldado, nadie. Por eso te cuento, o sea, todo el mundo quería estar. Y va la anécdota, pues nosotros llegamos a Ushuaia, en donde estaba la base naval de Ushuaia, ahí hicimos el aprovechamiento de combustible, comida, armas, material y todo, porque al día siguiente zarpábamos a la zona de combate ya. Y en esos 1093 tripulantes habían 2 civiles que son los que atienden la cantina, que es el kiosco, que te hacen las hamburguesas, te venden los cigarros. Son 2 civiles que nos hermanos. A la mañana siguiente, el comandante habla por los micrófonos y le dice, bueno, estamos prontos a zarpar a la zona de combate. Uf. El que quiera desembarcar en estos momentos lo puede hacer, porque la base naval tiene marinos que están a la espera de subir al barco. Wow. El que quiera desembarcar lo puede hacer ahora. No se bajó nadie. claro. Estaban todos dispuestos. Y los que Ahí. estaban en tierra estaban rogando que alguno se bajara porque quería subir. Pues sí. No lo Querían ir a hicieron defender su ni país. los dos. Sí. No lo hicieron los 2 civiles que atendían la cantina, que a ellos se les pide desembarco. No, este es nuestro casa, este es nuestro país. Nosotros vamos. Ellos 2 fallecieron. Oh, Me explico cómo va, o sea, por eso te digo que dentro de todo hay mucha humanidad. Sí, sí, sí. Bueno, el barco zarpa hacia la zona ya de combate. Estábamos en una zona del sur de Ushuaia, digamos en el pasaje, en el canal que va hacia Chile. Y estuvimos ahí porque se decía que habían barcos que venían a aprovisionarse en Chile para interceptar barcos. Eso no sucedió, ahí nos sucede otra situación, era de noche y se toca zaparrancho de combate, ¿viste?
Bueno, todo el mundo al puesto, yo al timón, y en el timón, bueno, el rumbo, dice, bueno, todo el mundo en puesto de combate, todo, y bueno, ¿qué pasaba? Que había algo en la proa, a distancia, lo ven los radares, que nos cortaba la proa. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar por adelante. Ajá. ¿Me entendés? O sea, cortar la proa. Está en dirección, o sea, no viene hacia nosotros, pero está por cortar la proa. Perpendicular, ajá. Claro. Entonces, bueno, se le mandan señales y todo para ver si era nuestro, y bueno, y bla, bla, y no contestaba. Daniel, Ya perdona, estaba todo. las señales son por radio, ¿verdad? O sea, ustedes se Sí, comunican son por radio. por radio con claves. Ajá, con clave, Claro. ajá. No es que son todas claves. Perfecto. No es que le Entonces, decís, che, ¿quién anda ahí? Claro, claro. sí, fíjate, anda a la derecha, te está yendo a la izquierda. No, ¿viste? No. Claro, claro. Si ves que habla medio en un idioma raro, ya sabes que no es de los nuestros. Claro. Entonces va por clave, tiene que contestar por clave. O sea, Claro. cada barco tiene claves para responder a determinadas claves. Perfecto. Si no, es enemigo. Bueno, Exacto. y en eso pasa y no contesta, y bueno, todo preparado para disparar, o sea, no se disparó ahí porque no lo habíamos hecho nunca, ¿cierto? Nunca habíamos disparado en combate. Y ese Claro. segundo hizo que entrara la clave y era una lancha rápida de las nuestras. Uf, Casi lo bombardeamos. Claro. uf. Daniel, y te hago una pregunta. ¿Qué se siente o qué sensaciones, más allá de que en esta historia que contás, gracias a Dios no dispararon porque eran de argentinos, ¿qué se siente la sensación que te den la orden de ataque para atacar a un barco donde hay otros seres humanos también? ¿Qué se pasa por la cabeza cuando uno le dicen tenés que atacar? En la preparación y todo esto también sucede en combate. No pasa, digamos, te parecerá asombroso, pero no pasa nada por la cabeza porque lo que estás viendo, lo que vas a atacar, vos me decís es un ser humano, digamos, es un enemigo. No hay ningún problema personal, no sé quién es, no tengo problemas personales. Si hubiera pensado así, pasaría un sentimiento del otro hacia mí y yo lo tuviera, ¿sí? Pero Sí. como esto es una cosa, es el enemigo, ¿viste? Que te va a atacar o lo tenés que atacar, ¿me entendés? Sí, O sea, veo muerto. el sentimiento que vos tenés que te nubla todo, porque toda persona que está bajo un sentimiento no razona, vos ejecutás, ¿me entendés? Entonces, el único sentimiento que tenés es el de la patria. O sea, Sí. Y no el es que de te van a vivir, matar, de o cierta sea, manera. claro, o sea, no hay ningún problema personal ni estoy mirando a un ser humano, estoy mirando a un enemigo. Sí, entiendo, ¿Sí? entiendo. Si no, no se podría hacer. No, más Y vale, pero no sé, te preguntaba porque, qué sé yo, tal vez uno mirándolo sentado en esta silla piensa en cosas que en el momento no las No te pensás. pasa, claro. Se te está viniendo un barco que vos no sabés si te va a matar y vos ejecutás, como decís vos, pero bueno, tal vez. ¿Qué pasa? Por eso te digo, en esa situación, ahí viene lo de la formación. Bueno, pasó esto. Bueno, otro cambio, porque ahí casi se estuvo a punto de disparar, era de noche. O sea, otro cambio anímico en toda la tripulación. Y ya, ahí ya estábamos zarpando al sur de las Malvinas después. Porque se suponía que iba a haber un ataque al sur de las Malvinas y de un convoy inglés, o sea, barcos ingleses, y que nosotros íbamos a estar entre las Malvinas y esos barcos. Como una especie de puente, ¿viste? O sea, para atacar al enemigo. Ese ataque no se realiza y el crucero vuelve al continente. Empieza a tomar rumbo al continente
íbamos con 2 barcos custodia, que era el Burruchaga y el Piedrabuena. Si vos ves las películas, vas a ver que los barcos grandes, portaaviones o barcos grandes que ya no hay, esto era en la época, pero los barcos grandes, que normalmente son los portaaviones, van con 2 barcos a los costados más chicos. ¿Por Sí, qué? sí, lo he visto. Porque los barcos grandes no tienen, claro, los barcos grandes no tienen sonar, que son los que captan lo que hay bajo el agua. Ujú. No ¿Y lo por qué no pueden tienen tener. sonar los barcos grandes? No entiendo eso. Por las dimensiones y el ruido que producen las máquinas. Las máquinas son más grandes, los motores, entonces vibraciones y esas cosas son, no permiten que el sonar capte cualquier ruido o cualquier cosa que sea exterior, que no sea del barco. Claro, Entonces, claro, ahora entiendo. esos 2 barcos chicos llevan los sonar, que le van controlando toda la parte bajo el agua. Eso lo van a ver en la película siempre. El crucero Belgrano, por ser grande, no tenía sonar. Por eso estos 2 barcos iban al lado Iban mirando con bajo el agua. Porque ellos sí tenían sonar, porque son más chicos. Sí, sí, La sí. tripulación de ellos era 300 y nosotros éramos 1093, así que la magnitud del barco es muy grande. Sí. En eso, nosotros siempre fuimos. Cuando volvemos al continente, empezamos ya a tomar, ¿cómo se llama? A retirarse y a esperar nuevas órdenes. ¿Me entendés? Prepararse con los barcos a esperar nuevas órdenes. En ese camino hacia el continente, a la madrugada del domingo, 2 de mayo, se ingresa, o sea, se llega a la zona de exclusión que habían puesto los ingleses. ¿Se acuerdan? La zona de exclusión. Zona de exclusión sería zona fuera de la zona de guerra, sería. Fuera de la zona de guerra que la había puesto Inglaterra, que eran las 200 millas. Esa zona Perdón que de te exclusión, detenga, ¿por qué la pone Inglaterra a esa zona? la pone porque dice que cualquier barco que esté dentro de las 200 millas le va a disparar. Ok. Aquel barco que esté fuera de las 200 millas no le va a disparar. Eso lo ponen los ingleses. Por eso es que nosotros, como argentinos, siempre tendemos a victimizarnos y dicen que el hundimiento del crucero General Belgrano fue un crimen de guerra porque lo hundió fuera de la zona de exclusión. Y digamos no es así, porque Inglaterra no violó un acuerdo de 2 partes. O sea, si la zona de exclusión la hubiese establecido las 2 partes, Argentina, Inglaterra o cualquier otro país, y bueno, mira, firmamos acá, vos de acá para allá se pelea y de acá para allá no se pelea, estás violando un convenio, un acuerdo. Sí. Pero la zona de exclusión la puso Inglaterra y como él la puso, también la corre. ¿Me explico? En ese momento. O sea, era el dueño de la peligroso pelota, se podría decir. ¿Ah? Era el ¿Cómo? dueño de la pelota. Claro, hacía lo que él quería. Para nosotros violaron la palabra como piratas que son, ¿viste? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, 200 millas las pongo, o sea, cuando quiero. Bueno, nosotros vamos y entramos ya, salimos entramos en la zona de exclusión, que ya se supone que no nos iba a atacar, y ya el submarino, el Conqueror, nos venía siguiendo. Nosotros no sabíamos, estaba a más de 50 kilómetros. ¿Sí? Ya venía siguiendo al crucero y esperando la orden de que le dieran para atacarnos. Sabía dónde nos iba a atacar porque el crucero General Belgrano fue fabricado por Estados Unidos. Por Estados Unidos, claro. Le dijo dónde le tenían. Daniel, el crucero General Belgrano, sí. Un submarino Sí. en esa época, porque tal vez nosotros lo hemos vivido en la tele, pero me imagino que en esa época un submarino era como extremadamente avanzado, ¿o no? Sí, el submarino que tenía propulsión atómica ya, el submarino inglés. Era el mejor submarino que tenía Inglaterra. Claro. Ese es el que nos venía siguiendo.
¿Y qué pasa? Cuando nosotros salimos a la zona de exclusión, el crucero ya veníamos muchas horas de puestos de combate, todos en puestos de combate por si se generaba un combate, cuando habíamos ido al sur de Malvinas. Entonces pasamos a condición Z. ¿Qué es condición Z? Digamos, el crucero, no sé si ustedes han estado en algún barco, pero bueno, está la cubierta principal, que es por donde se camina, donde se sube, pero para abajo hay 3 cubiertas más que son los pisos, digamos. En el primer piso está el comedor, los comedores, el taller, en el segundo piso los dormitorios y en el tercer piso la maquinaria. Y de un piso a otro se sube por escaleras que tienen una tapa. Esa tapa, en condición Z, ¿qué pasa? Se baja esa tapa y se sale por un tambucho, por el medio. ¿Por qué? Porque al bajar las tapas, si llegase a pasar algo, hay mayor concentración de aire para flotar el buque, ¿sí? Y se sale por un tambucho. Entonces, se pasa a condición Z y se pasa a las guardias normales. Un barco tiene que navegar a las 24 horas. Entonces, tiene que tener 2 timoneles en el timón las 24 horas. Entonces está la guardia de 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 8. ¿Sí? Y eso se va rotando día a día. La guardia que nos tocaba a nosotros, al cabo primero y a mí, era de 4 a 8, como timoneles. En la madrugada del domingo, como éramos timoneles de maniobra, de combate, éramos los bananas, ¿viste? Éramos... Bueno, se abrían todos cuando pasábamos nosotros, ¿viste? Éramos bananones. Teníamos nuestras franquicias, teníamos nuestras cosas que nos permitía tener esa función. Y en la madrugada, él entraba, se iba a las 3:45 de la mañana, entre las 3:45 y las 4, recibe la guardia, o sea que el timonel que está le dice, vamos en tal rumbo, tanto viento, tanto oleaje, todas esas cosas. Y ahí se va él y queda el de 4 a 8, que era mi compañero. En la tarde, yo iba a las 15:45 y él aparecía a las 18, porque yo en la mañana debía ir a las 4 de la mañana, iba a las 6 de la mañana, hacía las 2 últimas horas, las hacía junto con él. Y él en la tarde, a las 15:45, hasta las 18, y él aparecía a las 18. ¿Está bien? ¿Voy bien? Sí. Bueno, en esa madrugada, bueno, ¿qué pasa? En la mañana, ya en la claridad del día, media mañana, empieza un temporal, se empieza a levantar un viento y todas esas cosas. El crucero venía navegando, empieza ya a haber un temporal, se va acrecentando, y cuando voy a tomar la guardia, los 2 barcos que yo le mencionaba que estaban al lado nuestro en la zona de combate, que eran para controlar, al salir de la zona de exclusión, para no ser blancos por algún ataque imprevisto, se alejan del barco, ¿sí? A unos 15 kilómetros. Un montón. Un montón. El submarino nos venía siguiendo. Nosotros no sabíamos. ¿Y qué entramos en ese momento? Entramos en una zona climática muy adversa, que en ese momento había vientos de 100 kilómetros por hora, temperatura real 10 grados bajo cero, sensación térmica 20, y un oleaje de 0 a 9 metros. El oleaje es como ustedes han tenido oportunidad de estar en el mar, o sea, han ido al mar. Sí. Si ustedes prestan atención cuando vuelan ahí, si ustedes se paran en la costa, se alejan un poquito, ahí en la arena, van a ver el oleaje, los corderitos, la espuma que viene en las olas, que vienen de cualquier lado. Si ustedes prestan atención, van a contar que 3 corderitos, 3 espumas, vienen seguidas, una atrás de la otra. Eso, presten atención, son 3. Después se produce un descanso y vuelven otras 3. Y de acuerdo al mal tiempo van a haber oleajes más grandes. Si prestan atención van a ver que siempre son 3. Y después se produce un descanso y vuelven otras 3.
Eso, en alta mar, cuando el descanso, esa que yo les veo en la foto, que ustedes miran que se produce el descanso y aparecen las otras tres, en alta mar, ese descanso es el pozo. Y la altura de la masa de la otra ola, claro, está el pozo, es el descanso, y los 9 metros es la ola, la masa de agua, porque no es corderito, es masa de agua que se mueve, ¿sí? Se van 9 ubicando metros más o menos. Oh, Sí. 9 metros es un monstruo que se piensa. claro. Ay, no, tenía. Claro, son masas de agua, vienen tres juntas, tres masas de agua, se produce el descanso. Bueno, ese vacío son 9 metros. El crucero estaba en ese fenómeno. ¿Sí? Te imaginas, yo añoro siempre, el sur es un mar muy, muy complicado, tiene un oleaje muy grande, y cuando se producen esos fenómenos climáticos, yo siempre digo la bendición, y añoro siempre, porque no puede circular nadie en la cubierta principal porque el barco va, viste, como en las tormentas, va y cuando cae, cuando Choca, la produce rompe. el pozo, Ajá. cuando se produce el pozo, se mete la proa en el pozo, Claro. y la ola viene, viste, te lleva, o sea, llega hasta el puente el agua y vuelve a salir el barco. No sé si han visto películas así. Sí, he visto videos. Impresionante. Bueno, eso es lo que hacía el crucero, y cuando queda en el pozo, la hélice, tienen 197 metros el barco, quedaban en el aire, entonces el barco empezaba y hasta que se volvía a sacar la proa. ¿Me explico? Wow. Claro. Sí. Bueno, Daniel eso, pregunta, bueno. ¿y cuándo, para entender en tiempos, cuánto se demora el barco desde que estaban de la parte sur del Malvinas hacia donde estaban ustedes? ¿Cuánto en horas, días? ¿Cómo es eso? No, eso fue más o menos en 12 horas. 12 horas. 12 horas, por ejemplo, de ir del sur de la Malvinas hasta Ushuaia. Claro, digamos, una cosa así. Más o Esta menos. es por las navegaciones, por los zigzags, se hace menos tiempo, pero uno va haciendo zigzag, o sea, va navegando hasta que salimos de la zona de exclusión, ¿sí? Porque en las navegaciones, en situaciones de combate, no se navega derecho, se navega en zigzag, Claro, evadiendo sí. cualquier tipo de ataque. Eso hace demorar el viaje, digamos, la Daniel, llegada a un determinado. te pido que baje un poco que se nos... Ahí. Ahora sí. Ahí está, que te Bueno, habíamos perdido. Bueno, cuando yo tomo la guardia a las 15:45, me dan el rumbo. Yo no sé si ustedes han visto películas. El crucero tenía 2 puentes, 2 cabinas de comando. La cabina superior, que es la cabina de gala, donde va el comandante, no sé si han visto películas, que está sentado en un sillón, los oficiales en otro costado, y las órdenes las pasan por un tubo para otro que está más abajo. Sí. Bueno, el timón de gala, digamos, y el timón, el puente de gala y el puente de acorazado, que es donde está el timón. Y las órdenes las recibo a través de un tubo. Me gritan, me dicen por el tubo y yo repito lo que me están diciendo para que coincida lo que yo estoy escuchando con lo que me están diciendo, para actuar en medida en la orden que se me da. Bueno, en ese momento yo estaba, se retira al que le toma la guardia, el cabo principal, y estaba solo. Recuerden que mi compañero venía a las 18. Ujú. Bueno, ¿qué pasa? En ese momento tomo la guardia, establezco el rumbo, todo, me dicen tal, y ahí me dicen todo timón a babor. Y ahí giro, el babor es la izquierda. Ajá. Estribores derecha, para que más o menos todo timón a la izquierda o todo timón a babor, porque uno presenta la proa, ¿se acuerda que le dije? Sí. Bueno, claro, y yo en ese momento no veía nada, o sea, en los ojos de buey, que son las ventanas redonditas, el temporal que había, el barco que se cabeceaba,
uno no ve nada, no ve, no hay nadie en cubierta, ¿me entiendes? Porque es agua, bruma, viento. Uno está, el puente es acorazado, o sea, no entra una bala ahí. Y cuando se arma el puesto, el combate, toda la jefatura baja a ese lugar y de ahí empiezan las órdenes, ¿sí? Ajá. Pero en ese momento yo estoy solo y bueno, siento como si hubiéramos chocado con una mina, como si hubiera varado, como si el barco hubiera agarrado tierra, quedó seco. Y yo salto de un lado para otro y automáticamente uno empieza a actuar de acuerdo a la formación que tiene. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en cada caso? En ese momento me quedo sin timón, me coloco los inalámbricos, los teléfonos arriba y me pongo, ¿qué grito? Me quedo sin timón, timón auxiliar, entro a trabajar. Timón auxiliar, entro a trabajar. Timón auxiliar, entro a trabajar y no me contestaba nadie. Yo lo que escuchaba eran gritos, desesperación. Yo no veía nada, porque recuerda que yo estaba a 6 metros de la cubierta principal, en esa cabina acorazada, que solamente veía agua, lluvia. O sea, no vi la explosión ni que se trata. Yo vi agua, como si hubiese vuelto. Ya lo habían atacado y vos no te diste cuenta, o sea, no sentiste, claro, con el oleaje y con todo, no sentiste que los habían impactado. Exacto, cuando me quedo sin luz, o sea, no tengo corriente, no tengo timón porque es hidráulico, empiezo a pedir que entre a actuar el timón auxiliar, que es el timón que está más a popa, que es más mecánico, más pesado, que lo maneja otra cantidad de gente, pero ahí me entero porque empiezo a escuchar gritos, porque eso está cubierta abajo. Entonces ahí empiezo, yo no veo nada, no estoy viendo nada, yo simplemente estoy escuchando. Sí. Y yo no termino en ningún momento de decir, entre timón auxiliar a trabajar. Yo hasta que no me dan otra orden, yo tengo que seguir con el protocolo. El protocolo, claro. Ok. Bien. ¿Ya te habías imaginado? Igual, Daniel. ¿Ya te habías imaginado ¿Cómo? que, o sea, en ese momento ya sabías vos que los habían atacado? O claro, ahí sí. ya sabías. Claro, Al sentir claro. Cuando siento los teléfonos, y el barco inmediatamente se escora, se ladea para el lado izquierdo. Está derechito y se va para el lado izquierdo, para babor. Yo hasta ahí no tomo noción porque yo estoy viendo agua, viento y en eso agua voy, que no se ve. Entonces, yo estoy esperando órdenes. Claro. No me puedo mover del puente hasta que no se me indique lo contrario. Esos son protocolos, o sea, cada uno cumple una función. ¿Y quién te tiene que indicar, Daniel? O sea, en ese caso de que están, que ya es un caso extremo, donde ya los han atacado, donde hubo impacto, por ejemplo, si sos el único, vamos a suponer que está ahí, ¿de quién tenés que esperar una orden? ¿De afuera o del mismo barco? De afuera, o sea, alguien me va a venir a decir a mí, hay que abandonar el barco. Ok. O sea, se ordena, o sea, y ahí, bueno, yo no tomo noción, no sé el tiempo que pasa porque estoy solo, cuando recibo abandonar el barco. ¿Por qué? Porque ya había trabajado control avería. Control avería vendrían a ser los bomberos, la vía civil, que son los que van, apagan incendios y los que trataron de ver si el barco se podía mantener a flote con los dos impactos, porque fue un impacto en la proa y otro impacto en la zona de hélices, que son los lugares que no era acorazado. ¿Por qué? Porque la proa fue reparada, reacondicionada en la batalla de Pearl Harbor, porque ahí le destruyen la proa. Eso lo sabía Estados Unidos. Y la zona de hélices, donde van girando las hélices, esa zona no puede ser acorazada. Entonces por ahí entró el misil. Uno en la proa y otro en la parte de las hélices. Casi debe ser un poquito más allá. estar en esa situación, me imagino. Sí.
Yo hasta ahí le puedo decir que no tenía noción, no sabía lo que estaba pasando, porque yo no tomaba conciencia hasta que cuando yo abro la compuerta, que compuerta se dice porque son como bien las películas que giran, son redondas, las Dale manitas, el cosito. son pesadas. Bueno, cuando abro casi me voy al vacío porque el barco ya estaba totalmente escorado. Oh, La cubierta principal del lado izquierdo ya estaba tocando el agua. claro. Claro, ya estaba Ahí, recostado, se podría hacer. ya se estaba dando vuelta. Ahí yo, cuando bajo, porque casi me voy al vacío, parece que estaba totalmente ladeado, bueno, logro llegar a la cubierta y ahí tomo noción de lo que está pasando. Ahí sí siento miedo. Wow. Porque ahí sí veo, o sea, las balsas que están afuera, y ahí habían dos balsas, una pegada al barco y la otra pegada a la balsa que estaba pegada al barco. Ajá. Ahí, digamos, las balsas al ver, los barcos, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver barcos que ven así tomados a los costados, como una cáscara de huevo, como unos Sí, huevos blancos. Como Bueno, el sí, sí, dentro de Titanic, esa, como la claro, película dentro de esto Titanic. va una balsa, claro. que esa balsa está atada a un lugar fijo del barco y cuando supongan que va a andar el barco, se saca la faja y se tira. Y ese cordón que está atado fijo, que tiene 5 metros, cuando cae al agua actúa el automático hidrostático e infla la balsa, que es como una cámara de tractor con techo. Ajá. Ahí se infla. Y si el barco se hunde, cuando llega a 5 metros, por presión, salta el automático hidrostático, se infla la balsa y sube a flote. Ok. ¿Ubican más o menos? Eso es lo que van a Sí, hacer sí, los sí. barcos. Perfecto. Bien. Ahora, ¿y Esa tenían miedo de otro impacto o ya una vez que es poco probable que los vuelvan a atacar mientras ustedes estaban subiendo a las balsas? Porque, o sea, Dios, no, se me daría una desesperación de, no sé, ahí pasa un poco, no pasa si hay un próximo ataque, o sea, pasa, digamos, el, el espíritu de supervivencia, que es lo que yo les claro, decía, que les comentaba, que tanto el instructor como el instruido. ¿Por qué? Porque en la situación límite solo surgen dos cosas en un ser humano, en cualquiera, militar, civil, periodista, lo que sea. En una situación límite hay dos cosas, el espíritu de supervivencia o el pánico. Son las dos reacciones que puede tener un ser humano, no hay otra. Y ahí, ¿qué pasa? Si uno tiene espíritu de supervivencia y no está formado, no sabe qué tiene que hacer, se muere. claro, Si uno tiene pánico y está formado, se muere porque el pánico paraliza. ¿Sí? Y ahí aparece el misterio del ser humano, el misterio de la fe, el misterio de creer en lo que no se ve, que el que tiene espíritu de supervivencia no abandona al que tiene pánico. claro, En ese contexto, o sea, no pasa en la cabeza un temor de otro ataque. ¿Eh? Pasa por la cabeza, digamos, hacer lo que el protocolo exige para sobrevivir y hacer prevalecer lo que uno tiene y no lo puede formar nadie, es parte, que es la solidaridad. Trabaja con esas dos cosas. Entonces, empieza a trabajar una situación, así que esperar hasta que no. Cuando yo subo a la balsa, el comandante, después así, pisa la balsa que estaba pegada al barco y pasa a la otra balsa con otro personal y se abre. Y yo me subo, no, todos me dicen, ¿fuiste el último que abandonó el barco? No, no sé. El último que abandonó en ese lugar, porque atrás mío no había nadie, en ese lugar fui yo.
¿Sí? O sea, no, ¿por qué? Porque no subió otro conmigo en esa balsa, fue el último. Y esa balsa y como estaba pegado al barco, se iba hacia la proa, porque el hueco, el daño que había producido el impacto en la proa, entraba agua. Claro, y te Entonces, se había formado como una corriente al que me iba caminando, iba camino al ingreso de agua, hacia el barco. Más adelante sube un marinero y los dos íbamos en dirección al barco. Decirme qué es lo que tenía que hacer. O sea, lo único que cuidábamos que no estábamos en el techo de la balsa, no dentro de la balsa. Cuidar de Claro. que no dañara, cuidábamos que no se dañara la balsa con los fierros, los hierros del barco. Claro. ¿Recuerdan el oleaje que le decía? Bueno, nosotros vemos con esa dirección, el barco ya se iba dando vuelta a campana. En ese olaje que había, hubo una ola que le pega a la parte de la quilla, la parte semi de abajo del barco, porque estaba girando, le pega y se forma como una ola más grande y se forma, digamos, y cae como un balde de agua en el costado de la balsa y nos abre. Nos saca del barco, el golpe del agua nos Claro, saca de la zona. Nos saca despegado del agua. Nos salva de la succión que le estaba generando el hueco del barco. Exacto, claro, nos sale. El Crucero General Belgrano se le puso, porque esta guerra de Malvinas es muy épica, se le puso, fue muy noble, fue un acto de nobleza muy grande el crucero. ¿Por qué? Porque al ir dándose vuelta completo, medio campana, ¿qué pasa? Si el barco se hubiese hundido aprobado, desde la proa, si hubiese hundido de proa, aprobado o apopado, la popa, la succión, el diámetro de succión es más de 300 metros, o sea que todo lo que estaba alrededor se iba a ir con se el lo barco. besan, claro. ¿Entiendes? Entonces, pero como el barco se fue dando vuelta a campana, despacio, lo que hizo es desplazar las 17.000 toneladas que pesaba el barco. Desplazó agua hacia afuera. Y eso Lo separó. alejó las balsas. Ajá. Lo separa. Y se va hundiendo de a poco. ¿Sí? ¿Y eso es común que pasa o generalmente se hunde de proa? Normalmente, o sea, sí, nosotros tuvimos la suerte de que, fíjate que los dos impactos que produjeron ingreso de agua, boquete grande, tuvimos la bendición, no sé, la mano de Dios, qué sé yo, que los ingresos de agua fueran similares, lo que hizo que el barco siguiera, porque si hubiese ingresado más agua de proa, se hubiera ido de proa. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Me explico? O sea que fue, más o menos mantuvo la misma cantidad de ingreso de agua. Sí, se entiende. Perfecto. ¿Se entiende? Y ahí, Entonces, y ahí ¿a qué base fueron? O sea, ahí salen con la balsa y los pasa a rescatar otro barco o llegan a algún lugar específico. Bueno, eso era la 17. Se hunde, desaparece el barco de la superficie del agua, se grita viva la patria y se empieza, bueno, con los miedos porque al ir hundiéndose el barco, empiezan a despedirse fierros y a haber explosiones. Que nosotros decíamos la Santa Bárbara es donde va la pólvora, los proyectiles, pero no, era las calderas, el agua caliente con la fría. Claro. Decía, ¿sí? Bueno, eso se va, hasta que desaparece la superficie del agua. Ahí sigue el otro protocolo. ¿Cuál es? De ir poniendo en cada balsa la cantidad de gente que cabe en cada balsa, que son 20. ¿Sí? Unas balsas estaban vacías, otras estaban con más gente, entonces se distribuye. ¿Sí? Todo eso en una situación de el fenómeno climático, porque a veces las balsas quedaban arriba, abajo, o sea, ya se estaba haciendo de noche. Todo eso
se va trabajando porque son los protocolos que hay que hacer. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Para que ser un mejor objetivo, un mejor blanco desde la altura, para que nos vean, y nos tenemos que atar todas las balsas para que se vean muchas balsas juntas, entonces nos van a ver de arriba. Entonces hay que atarse. Pero recuerden que había una ola que tenía 9 metros y un vacío. Entonces podía quedar una balsa abajo y la otra 9 metros y el cabo tiene 5, nos matábamos. Claro. Entonces había que cortar la soga. Daniel, perdón que te interrumpa, porque vos nos contás todo esto y es una situación desesperante. Agua helada, oleaje, guerra, todo un mix de combos extremos, y vos me lo contás con una tranquilidad. Acaba la pregunta. ¿El entrenamiento te da esa tranquilidad o esa habilidad para vos poder tomar decisiones más lógicas en esa situación tan extrema? La formación te hace cumplir un protocolo de supervivencia. Actuás de acuerdo a lo que vos te formaste. O sea, vos sabés que tenés que hacer tales cosas para sobrevivir. Y es lo que, o sea, no hay miedo, hay esto, pero vos sabés que tenés que hacer cosas que te van a permitir sobrevivir. Wow. ¿Me entendés? Si te toca, pero esas cosas se van haciendo casi en forma, porque hay una mezcla de sensaciones. ¿Me entendés? Hay una mezcla de miedo, de espíritu de solidario, de ver que sufre otro, de ver que podés hacer algo y que para cada cosa tenés que hacer determinada cosa porque si no, no va a salir. Bueno, esas cosas se hacen casi en forma automática, o sea, el protocolo te lleva a hacer cosas. ¿Entendés? Claro. Por eso es la formación. Lo que a vos te ayuda a hacer todo ese protocolo es el espíritu de supervivencia. Exacto. El que tiene pánico le pegás una cachetada, vení para acá, dale. O sea, ¿me explico? Hay otras cosas que, bueno, actúan. Pero esas cosas se van haciendo y ahí vos vas viendo que no solo vos, está tu compañero, está todo el resto de los compañeros que están en una misma situación y eso es como que a vos te va motivando para salir adelante. O sea, nadie quiere perder la vida, todos quieren ayudar. Y ahí comienza, viste, la situación. Ahí comienza una situación que dice, bueno, corte la balsa, che, si llegás, si te rescatan, dárselos a mi vieja, qué sé yo. Hay cosas que, porque vos sabés, y ya se hizo de noche y ya no viste más balsa. Oh. Y el oleaje, y estás dentro de la balsa con 20 personas y uno fallecido, en donde hay 20 raciones y cada ración tiene 1 litro de agua y tiene alimentos, tiene caramelos, todo para sobrevivir. Que vos no lo podés tocar, como máximo en 72 horas no podés tocar ese paquete. Porque se supone que cuando se hundió el barco, yo estaba alimentado, hidratado, como para soportar el mayor tiempo, porque no sabes cuándo te van a rescatar. ¿Sí? Claro. Eso es parte del protocolo, eso es parte de lo que uno va haciendo. Del entrenamiento, sí. Tal vez un civil se hubiera comido y tomado todo el agua en la primera hora. Exacto, y no te rescatan hasta dentro de 10 días, o sea, ¿me entiendes? O sea, claro. no hay o sea, entonces todo eso lo tenés que controlar. En eso y en esa situación hay gente que aparece la miseria humana, aparece la virtud humana, o sea, hay una mezcla de todo. O sea, nosotros cuando empezamos veníamos bien, nosotros estábamos en oleaje y sentíamos, digo, vamos a quedar bajo el agua. O sea, ¿por qué? Porque la ola nos envolvía, nos sacudía dentro del agua y después nos largaba arriba.
Entonces, las balsas uno, son como herméticas, no entra agua. claro, entra por la ventana, que eso uno lo agarra con las manos, va agarrándolo con las manos y va achicando, achicar y sacar agua. Cuando sale a flote, saca agua, porque el agua entra. Acuérdense que es una cámara. Cuando sale eso, vamos bien. Bien, ¿por qué? Ya no veíamos nada, era viento, no sabíamos si había compañeros, nada, nada. Y uno va bien porque, bueno, dentro de los 20 teníamos calor corporal que nos íbamos transmitiendo en los 20, en esa balsa. Entonces eso nos iba manteniendo un poco conscientes. En eso, para eso, vos orinás a tu compañero, él te orina la cara, te orina las manos, o sea, pues tenés que mantener el calor. Bueno, y van apareciendo cada cosa, a medida que van pasando cosas, a nosotros la noche del lunes fue eterna, con el temporal y todo, no sé cuánto se pasó, la madrugada del lunes, cuando ves claridad, decís, bueno, ya es otra cosa. Había aflojado el mal tiempo y bueno, empiezan otros protocolos a cómo sobrevivir y empieza la desesperación, el que tiene pánico, o sea, y sabes que si el que tiene pánico y no es controlable, y lo tenés que matar, porque si no morimos todos. ¿Me explico? O sea, Sí, son totalmente extremo. o sea, esto es una cuestión de que tenés que seguir las reglas. O sea, porque uno que se abandone a morir, nos morimos todos. Claro. Entonces, esa permanente la ayuda y el grito y el gritarnos y bueno, miles de cosas nos van sucediendo durante el día con heridos que se van congelando, nosotros pasó el lunes y ya se nos fue aflojando el calor, ya no nos orinábamos, ya el frío se estaba llegando. ¿Qué pasa? Uno se quiere dormir. Entonces, patada, cachetada, grito. O sea, ¿por qué? Porque llegó la noche del lunes, a nuestra balsa no nos rescatábamos, no veíamos ninguna balsa durante el día, no vimos ninguna al lado nuestro. Y uno piensa, rescataron a los demás y no nos rescataron a nosotros. ¿Viste todas las cosas que sí, empieza a trabajar la cabeza? Sí, tal cual. Wow. Y llega la noche y vimos una luz verde. La luz verde es el lado derecho y la luz roja es el lado izquierdo. ¿Viste? Vos lo mirás de frente y si ves la luz verde a tu derecha, el barco está viniendo, ¿viste? O sea, viene, no se va. Y dice, uy, una luz, lejos. Sí, nos vieron a buscar y después la luz desapareció, no nos vieron. Nos vamos a morir. O sea, vuelven otras situaciones en donde, bueno, el rezar, el Padre Nuestro, la Ave María, el pedir a Dios, o sea, el pedir la protección de algo sobrenatural, que está uno que cree o no. Bueno, pasan unas... Isaías se hizo la madrugada del martes, y ya no estábamos durmiendo y no había que dormirse. Claro. El que perdía sangre ya no pierde. O sea, me libraron y hasta que, no sé, si media mañana, 10:30, pasó un avión y sobrevuela nuestra balsa. Y ahí nos damos cuenta que nos han visto. Y nos vieron. Y no nos vieron, se fue el barco y no viene. Después pasó un helicóptero. Y ahí sí tomamos ya la tranquilidad de que nos venían a rescatar. Y ahí empieza otro protocolo, o sea, decir, bueno, a ver, Juan, ¿cómo estás? Y estoy bien, no, pero estoy quemado acá, qué sé yo. ¿Por qué? Porque al momento de que vengan a rescatarnos, va a ser rescatado, va a subir primero al barco el que está más grave. Y al último sube el que está más sano.
¿Sí? O sea, todo tiene un proceso, ¿viste? Se cumple el protocolo, a rajatabla. Bueno, sube primero Juan, sube Alberto, Petro. Cuando aparece el barco, que vemos la prueba del barco, ahí vienen, nos vinieron a buscar, qué sé yo, los dos, el Gurruchaga y el Piedrabuena, otra de las cosas que el mundo nos sigue admirando, nos sigue o sea, asombrando por las cosas, porque los dos barcos que nos rescatan son barcos que nos estaban custodiando nosotros, que son barcos de guerra, no son barcos de rescate. Los barcos de rescate tienen protección de las hélices, porque si te acercás a una balsa te lo chupa la hélice, entonces hay maniobras que hacer, un barco de guerra no tiene eso, entonces hay muchas maniobras para llegar a la balsa y levantar la tripulación sin que las hélices chupen. Claro. ¿Me explico? Eso lo pueden ver. Sí, total. Bien, entonces bueno, hay ese tipo de maniobras hasta que, bueno, y sube, y cuando llegó y bajan, como una grúa, bajan un cabo con unos cinturones para ir subiendo a cada otro, a uno por uno. Entonces, Juan, arriba, yo estoy bien, que suba Carlos, que está más jodido. Y mentira, estaba hecho pelote el otro. ¿Me explico lo que quiere decir? Sí, O sea, empiezan a ayudar y a no querer irse de la... Claro, o sea, todas esas cosas se van sucediendo cuando vos tenés una formación militar, humanística y espiritual. ¿Viste? O sea, no es una sola cosa la que te salva. Entonces, cuando nos suben a la balsa, nos suben al barco, a mí me dicen, bueno, me van a agarrar, digo, digo, yo estoy bien, y cuando me soltaron me caí porque yo no tenía las piernas congeladas, no sentía las piernas. Entonces ahí entra otra vez el miedo de la desesperación, me quedé sin piernas, bueno, y ahí entran las calmas. Eso fue el martes a las 13:15. El domingo a las 17 desapareció el barco del agua. O sea, yo estuve hasta el martes, 43 horas. Con temperaturas menos 10 grados. Sí. Menos 10 grados. Y de ahí mirá, vos sabés que la última balsa, que es la que nos rescata a nosotros, de ahí partimos a Ushuaia. Con toda o sea, no sé si después, pero la última balsa fue, a lo mejor otro barco, el otro habrá rescatado después, pero el martes a las 43 a mi familia dijeron que ya no podían contar conmigo, y bueno, por esas cosas. Por eso es que, como yo le decía, Margaret Thatcher fracasa. ¿Por qué? Porque lo mandó a hundir, le da en el momento, en el fenómeno climático más grande que había, para que el barco desapareciera con los 1093 tripulantes y darle una lección al mundo y decirle, ¿viste lo que te hago? En tan solo una hora te maté 1093, te hundí el barco insignia. Y ahí era como que iba a cambiar la guerra, porque todo el mundo decía, che, basta, ¿viste? Arreglemos acá, basta. Pero no lo pudo hacer, porque al barco lo hundió en una hora. Fallecieron 323, 770 sobrevivimos y fuimos rescatados por barcos de guerra. No existe en la historia naval del mundo hasta la fecha un hundimiento tan rápido con tanta cantidad de sobrevivientes. El Conqueror entró de noche en Inglaterra. Fracasaron porque no pudo dar la lección que ella quería dar. Busquen, investiguen si hay algún barco que con tanta tripulación hayan sobrevivido tantos. Y encima rescatados, vivos. Sí, impresionante. Impresionante, sí, Dani. Bueno, la verdad que ya estamos pasados de la hora del programa y como para ir dándole ahí una conclusión de realmente todo lo que nos contás, nos podríamos quedar horas y horas, pero lamentablemente, viste, los segmentos y como es para YouTube, no nos podemos pasar tanto, porque si no yo me quedaría haciéndote 300.000 preguntas más y nada.
que la verdad ha sido para mí un placer porque aprender, estar, saber lo que es el sentido de pertenencia, el sentido de lucha, de compañerismo, de no bajar los brazos, qué sé yo. A mí me ha encantado, te lo agradezco de nuevo y nada, ojalá que los reconozcan mucho más de lo que, de lo que se merecen, porque sé que hubo tiempos en donde han estado luchando los excombatientes de Malvinas por ese reconocimiento que injustamente no tienen y que si lo tienen debería ser 300 veces más. Pero bueno, gracias, de verdad, de corazón. No sé, chicos, si quieren aportar algo más. Nada, me quedo con 500.000 preguntas por hacerte, Daniel. Porque bueno, no solamente creo que termina ahí en la guerra, creo que hay un montón de cosas posguerra que también son interesantes entenderlas. Tal cual. Más más allá de que las podamos saber o que nos las hayan contado, que nos las contés vos, que las viviste personalmente, es diferente. Entonces, nada, también de nuevo decirte gracias, el respeto es máximo y me siento un privilegiado de poder estar conociéndote y charlando con vos. Tal cual. Muchas gracias, gracias por compartirnos esta parte de ti, de tu historia y darnos este tiempo para nosotros poderte escuchar y para que lo podamos compartir también con las demás personas. De verdad te agradezco y un gusto conocerte. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes por esto que hacen, que es malvinizar, y siempre sepan que no tienen idea del bien que hacen, así que síganlo haciendo. Gracias, gracias Dani, de verdad. Y nada, qué gustazo y te lo juro me quedaría hablando 3 horas más, pero no se puede, quizá enganchemos para retomar con la parte 2, ahí ya lo vamos a charlar porque sí, súper interesante y bueno, nada, nuevamente gracias, espero que también hayas disfrutado con nosotros y que haya sido un momento agradable, que para nosotros lo fue. Como le dije, es una caricia al alma. Muchísimas gracias. Bueno, Dani, bueno. Dani. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Gracias por todo y nada, nos vemos la semana que viene. Éxito en la entrega del libro y demás. Ajá. Bueno. Abrazo grande. Un abrazo. Sean felices. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Bye. Chao, hasta luego.